El impacto emocional sobre las masas es, obviamente lo vivimos en esta, como les comentaba, en esta pandemia, aun cuando nosotros o en México no había personas afectadas, no había casos de COVID, ya estábamos en una situación estresante, preocupados, estábamos ya muy alertas. Muchas personas es que dicen que están muriendo los adultos mayores, es que no hay vacuna, cómo se combate, cómo se previene, por dónde viene el virus. Entonces todo esto nos empezaba a sumergir en un momento estresante terrible que no, aún no lo teníamos el presente, no había casos, no había decesos aún cuando ya estábamos en ese impacto emocional. Y es por esta forma de información, cómo llega la información y cómo impacta sobre las masas y cómo fue que nosotros también así tomábamos recursos, nos preveníamos, vaya, de la pandemia a causa de la psicosis también social que surgió, pero después se volvió una realidad y pues esto ya incrementó y dejó muchísimas secuelas emocionales y estrés postraumático, que fue, se habla de la cuarta, quinta oleada del COVID, que fue la situación emocional. Como les decía, esto fue una emergencia. ¿Qué pasa aquí en las situaciones estresantes? Pues hay unas que llegan gradualmente, como decíamos, el estrés cotidiano, en lo laboral, en el hogar. Las mamás que están amas de casa tienen mucho estrés y también se ha identificado que viven el burnout. Y está el estrés que surge repentinamente y emerge de una situación crítica inesperada. Entonces hablamos de una emergencia. Una emergencia es una situación anormal que puede causar daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general. Generada o ocasionada con la inminencia, alta probabilidad y presencia de un agente perturbador. En el ambiente, en la sociedad existen agentes perturbadores que por supuesto nos van a generar estrés. Ahorita viene, ya lo vivimos, ¿no? El frío. Un agente perturbador, ahora viene la época del calor. Muchísimo calor, mi área cómo está, mi recorrido en el auto, cómo va a ser con muchísimo calor y empieza a incrementar el estrés, ¿no? Entonces, también ese tipo son agentes perturbadores, pero también pueden ocasionar un riesgo social importante y llegar a surgir una emergencia. De esto también hay agentes perturbadores y fenómenos perturbadores que pueden ocasionar un desastre. El COVID, la pandemia, ¿fue un desastre? ¿Ustedes creen que fue un desastre? ¿Entraría en el concepto de desastre por lo que ustedes puedan imaginarse? Efectivamente, y ese es en el concepto de desastre. ¿Fue un evento disruptivo? Sí. La pandemia fue un evento disruptivo repentino. Sí fue previsible porque sabíamos que ya venía un virus que puede prevenir tal vez el contagio, pero pues no se podía evitar del todo, era solo mitigar un poco, que trastornó seriamente el funcionamiento de una comunidad y una sociedad, ¿sí? Nos modificó nuestra forma de vida, nuestra vida cotidiana abruptamente, hubo pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales que desbordaron la capacidad de la comunidad y la sociedad afectada para hacerle frente a esto. En efecto, no se pudo hacer frente porque el sector salud se vio rebasado y no había medicamentos, así mismo, bueno, la vacuna se aceleró, entonces no pudo enfrentar esta situación disruptiva y sí superó la capacidad de afrontamiento. Entonces podemos pensar que sí fue, por supuesto que entra en la categoría de desastre, y así otro tipo de desastres como una inundación, algún tipo de desastre por un fenómeno perturbador psicosocial o un fenómeno perturbador social que sería alguna marcha, que cierren alguna carretera, que tomen algunos caminos, que haga que también modifiquemos nuestra rutina del día y que esto se desborde socialmente, nos abruma. Y siempre y cuando se rebase la capacidad de la comunidad para afrontarlo, entonces ya se cataloga como un desastre.
Este concepto de emergencia y desastre es importante tomarlo y hacer este recorrido, porque aquí obviamente el impacto emocional y el impacto social, por supuesto, pues es lo que deriva, ¿no? Estrés, los tipos de estrés postraumático, la crisis, ansiedad, todas estas repercusiones emocionales y las reacciones de la sociedad y de las personas ante estas situaciones. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar? Por supuesto, y cuando nos podemos encontrar una persona en crisis puede ser derivado de ello. Los desastres tienen un impacto en la salud mental a mediano y largo plazo. Entonces, ustedes pueden encontrar una persona en crisis después del desastre o hasta meses después del desastre. Ustedes vieron, a lo mejor se dieron cuenta, y los psicólogos también a lo mejor se dieron cuenta, que muchas personas hasta hace poco o al siguiente año después de la pandemia, ya con vacuna, ya tenían secuelas apenas presentaban secuelas de lo que vivieron en la pandemia. A mí me llegaban como muchas en las llamadas y hablábamos mucho de que es que ya ha pasado un año y tenían secuelas muy severas de las repercusiones que tuvo en la pandemia. Hablaba de la pandemia como si hubiese sido ayer. Entonces, sí, por supuesto, lo puede presentar en el momento o puede presentar meses después de una situación abrupta como este tipo de situaciones, bueno, del desastre o lo que fue en el impacto de la pandemia. Las secuelas psicológicas no se curan fácilmente, por lo que es necesario contar con planes de intervención psicológica en 3 niveles de atención. Nadie que presencie un desastre permanece inalterado. O sea, quien esté presenciando de una manera directa o indirecta un desastre, se ve obviamente influenciado y sí hay un impacto. De una buena intervención puede depender que adopten comportamientos adaptativos o desadaptativos, como lo mencionábamos. Pero esto, pues, como mencionaba, no es como el requisito, para poder presentar estrés postraumático. Aquí cada uno sabe, ¿no? Y sus recursos de ese momento para poder afrontarlo. Y también sabemos que estos recursos los obtenemos cuando, en nuestra primera infancia, estos recursos de adaptarnos a las situaciones disruptivas o estresantes también vienen desde nuestra formación, nuestro desarrollo psicobioemocional y sobre todo la interacción con la familia, nuestros pilares de ayuda, nuestros círculos sociales, nuestros amigos, cómo nos fuimos desarrollando cómo fuimos también nosotros adquiriendo estas habilidades para afrontar las situaciones estresantes, cómo lo aprendí, cómo me mostraron que debe ser y cómo lo adquirí. Y esto, cómo lo implemento ya en una edad adulta. Entonces también tiene que ver desde ahí, cómo voy a adaptarme a una situación estresante y cómo voy a responder a él.